Muchas gracias. Vamos a leer la palabra de la Biblia, San Juan capítulo 4. San Juan 4 del 5 voy a leer. San Juan 4 del 5 yo voy a leer. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas? ¿O qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Hasta aquí hemos leído. ¿Cómo están, hermanos? San Juan, capítulo 4, mientras que vamos leyendo. La mujer samaritana se encuentra con Jesucristo. Detalladamente ha sido escrito aquello. Yo a menudo me pongo a pensar en ello. Comúnmente, yo cuando estoy en la oficina del segundo piso, personas que tienen problemas, curiosidades de la vida de creencia vienen para tener comunión. Si esta persona, en lugar del pastor Oxupar, digamos que Jesucristo está sentado allí, digamos que esta persona tiene comunión con Jesucristo, yo en muchas ocasiones me pongo a pensar en eso. Después de haberse encontrado con Jesucristo, la gente no cambia la apariencia, sino que oyendo esa palabra, la gente al comienzo, antes de encontrarse con el Señor Jesucristo no sabía, pero al momento que se encuentra, viví de manera muy necia. Yo, ¿por qué viví sin saber esto? ¿Por qué fui tan necio yo? ¿Por qué he sido tan tonto yo? Y aquello, muchas ocasiones va sintiendo. Yo también era así. La gente, todo comportamiento que le sale
sale del corazón, dependiendo a qué es lo que tiene en su corazón. La mayoría cubre, cierra su corazón y, él me habla así, pero ¿por qué me habla así? Es muy difícil de entender aquello, pero cuando uno va entendiendo, esta persona tenía mucho hambre y parece que me habla así porque desea comer algo, esta persona tiene alguna dificultad y vino para pedirme ayuda a mí. Y ese corazón, sin oír la palabra, cuando uno va buscando el corazón de otro, eso llega a ver. Aunque por palabras dice que no es así, hay algo que intenta decir. Y en medio de ello nosotros, cuando hablamos con Jesucristo, con quien nunca nos hemos encontrado y hablamos con Él de manera maravillosa, lo que no podemos ni imaginarnos, un nuevo mundo, el mundo que está en el Señor Jesucristo, entra dentro de mi corazón. Yo al comienzo, leyendo la Biblia, estudiando la Biblia, acerca de esta mujer samaritana, a mí me era increíble. El Señor Jesucristo, qué maravilloso. Has tenido 5 maridos, pero el que tienes ahora no es tu marido. Es cierto lo que tú dices. Esta mujer tenía 5 maridos. La mujer samaritana. Yo me puse a describir a ella en mi corazón. Esta mujer al nacer, cuando iba al preescolar, cuando terminaba la primaria, cuando iba a la secundaria, luego al bachiller. Realmente, seguramente ella estaba soñando el sueño. Yo también con un vestido bello. Yo también con un marido bien alto. Mi esposa siempre me dice que soy muy bajito. Y a veces, así ocasiones como esta, me refiero así. Y creo que ella habrá soñado así. La mayoría de las mujeres, antes de casarse, tienen ese sueño. Ponerse el vestido y que va a la boda. Sí, tienen mucho de ese sueño. Pero esta mujer, casándose, no sé por qué razón ella no pudo ser feliz, se divorcia con el primer marido y luego queda sola. Y ¿por qué? Y luego se encuentra con el segundo marido. Sí, era tan apurado mi primer marido y yo tenía dificultad. Pero él es tranquilo. Es muy hombre. 2, 3, 4, 5 con el 5.º marido, mientras que vive y se divorcia. Y ahora viendo con el 6.º marido se encuentra con el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, exactamente conociendo acerca de esta mujer. En el corazón de esta mujer, algo, esa figura en la que ella estaba sedienta, eso llega a ver. Exactamente aquella cuestión, uno a uno, cuando vemos cómo va caminando paso a paso por ello, es increíble. Conclusión. En ese momento en el que se encontró con el Señor Jesucristo, creo que no habrá sobrepasado ni una hora. Ella cambia a una mujer absolutamente distinta. Yo también. En realidad, cuando me encuentro con alguien que está enojado, corrupto, y imagínense, el pastor tanto desea que cambie el otro. El Señor Jesucristo, ¿qué es lo que dijo? ¿Dentro de qué palabra esta mujer cambió? Y yo iba buscando eso. Al comienzo el Señor Jesús dice, dame de beber. Creo que no habrá cambiado por esa palabra. Yo también voy de visita y le digo, hermana, deme agua. Sí, aquí tiene agua, pero para nada cambia. Esta hermana sigue de la misma manera. Pero no creo que haya cambiado por eso. ¿Cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Esta mujer para nada
y va cambiando ante mi vista. No hay ni con qué sacarla, el pozo es hondo, de donde pues tiene el agua viva. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? Cada palabra, cuando vamos leyendo, no parecería que cambiaría con eso. Pero esta mujer, el Señor Jesucristo, ¿qué es lo que dice? Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Señor Jesús, no sé, Maestro, ¿cómo que hay agua que no tenga sed? Sí, de nuevo tendrá sed, ¿verdad que sí? Yo realmente he experimentado esa sed cuando recibí entrenamiento de reclutamiento. Nos dan un puñado de sal y masticamos. ¿Y por qué? Porque hacemos el que es el ejercicio de renacuajo. Ustedes van a saltar en lo alto. Tenemos que saltar 1000 veces sobre la arena. No contamos el último número. 1, 2, 999. Nadie tiene que decir 1000. No, cállense, pero hay uno que dice 1000. De nuevo, entonces empieza uno desde el 1. Además, no hace solo el guardia, sino que ellos nos entrenan, nos castigan, ¿sí? En aquel entonces teníamos una jarra de 1 litro, tomamos 10 litros, de tanto que sudamos, tomamos y nos volteamos, tenemos sed, nos volteamos, tenemos sed, nos volteamos, tenemos sed. Entonces, si no tomamos un puñado de sal, toda la sal del cuerpo sale y no se condimenta el cuerpo. En ese momento experimenté mucho lo que es la sed. Si queríamos tomar agua del arroyo, imagínense cuánta sed y no podía aguantar. El sudor iba, pero cayendo a mares. Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere el agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Alguien congregando a la iglesia, alguien que yo conozco, seguía tomando. Siempre tenía una cerveza en su casa. Así tomaba. Un día esta persona iba contando el pretexto de por qué iba tomando. Fue a la guerra de Vietnam y estaba en la jungla y mientras que volvía del bosque dice que tenía sed. Cuando tomaba otro tipo de agua, dice que volvía a tener sed. Pero cuando tomaba la cerveza, ustedes oyéndome hoy, no. Bueno, dice que cuando tomaba la cerveza duraba largo tiempo y bueno, no tenía sed. Creo que es un pretexto. Creo que es un pretexto. Uno toma porque quiere. Sin lugar a dudas es así. Y luego nos contó cómo dejó de tomar. ¿Cómo que hay agua que no le dé sed? Es absurdo. Pero leyendo este libro, muy interesante. ¿Por qué? Dentro de este libro, ¿cómo está escrito? En Primera de Pedro 1:23, ustedes han recibido la salvación mediante la simiente no corruptible, mediante la palabra de Dios que está viva. Tenemos la semilla de la cebada, de la flor, también la simiente del hombre. Uno se casa y la mujer recibe la simiente del hombre y cuando esto se implanta, se va formando el ser humano. Pero
la palabra de renacer. Nosotros, después de nacer por la carne, es renacer mediante el Espíritu Santo. Los pastores de Corea, ¿saben por qué hoy en día se habla mucho de corrupción de ellos? La vida de creencia. Para ser como Jesucristo. La simiente de Jesucristo recibiendo. La vida de Jesucristo se va formando, sin embargo, el hombre y la mujer se casa y lleva la vida sexual. No se refiere a ello, sino que dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Tomamos todo el durazno, queda la semilla, tomamos la uva, queda la semilla, y cuando esto lo sembramos se convierte en el fruto. Pero en nuestro corazón, la semilla espiritual, ¿cómo es? La palabra de Dios es la simiente. Esa palabra es distinto, la semilla del caqui, del durazno, como ello. La palabra de Dios. Dentro de la simiente, por ejemplo, el de caqui, cuando sembramos aparece el árbol de caqui, tenemos la hoja, la flor y el fruto del caqui, como ello. La palabra de Dios, exactamente, cuando entra a nuestro corazón y esto se establece, increíble en punto. El rostro no se convierte como Dios, ni el brazo, ni el pie, sino que sigue siendo su cuerpo, pero este corazón que yo tengo cambia al corazón de Dios. Por lo cual la gente, comúnmente nosotros, cuando decimos que hemos obtenido todo el perdón de pecado del Señor Jesucristo, otras personas de otra iglesia nos dicen, entonces ustedes pueden cometer pecado como quieren. ¿Eso qué quiere decir? Si interpretamos de otra manera, no es que podemos cometer como queremos, no es que uno tiene que tratar. Ellos piensan que uno tiene que tratar y empeñarse para no cometer pecado. Con empeño cumplir la ley y no tendrá otros dioses. Si no tendré otros dioses, no tendrás ídolos, no debo tener ídolos. No hablar en vano el nombre de Dios, no, en vano no hablar. Si cumplirás con el día de reposo, honrar a tus padres. Si no cometerás homicidio, no hurtarás, conforme a la ley. Hay gente que trata de llevar la vida de creencia. Aquellas personas, cuando se convierten en pastores, y durante años, por más que lleva la vida de creencia, tiene aquella ley, pero la tentación en la carne es mucho más fuerte que mi corazón, entonces uno realmente no obedece la ley y comete pecado. Dentro de nuestro corazón, cuando entra la palabra de Dios, hasta ahora, ese pensamiento que teníamos, otro mundo, cuando la palabra de Dios lo aceptamos, se va formando. Igual a qué cosa, la mujer cuando se casa con el hombre, recibe la simiente del hombre y nace el mismo hijo que el marido, ¿verdad que sí? Nace el mismo hijo. Entonces, ya que es simiente del marido, la mujer no es que se empeña y trata para tener el hijo, no es así, sino que aquella simiente entra en nosotros, entra en el cuerpo de la mujer y de tal manera nace el hijo del marido. Entonces, cuando yo me caso y mi esposa tuvo a nuestra primera hija, tanto amor sentía por la esposa. Claro, a veces chocábamos, nos peleábamos, pero realmente aquella simiente preciosa ella lo tuvo. El segundo, de nuevo, un hijo guapo ella tuvo. Mi esposa, después de tener, hija, hijo, obtuvo una calificación alta ante mí. Claro, ella siempre tiene una calificación mejor que yo, pero yo pienso, nosotros cometemos pecado, no es no hurtarás, sino que es la vida. La simiente de Jesucristo entra en el corazón de nosotros y como la vida de Jesucristo, si formamos, nosotros nos asemejamos al Señor Jesucristo por más que uno no trata. ¿Llegan a entender esto?
Por eso cuando el niño nace del vientre, antes de nacer, bueno, no es que mirándole después con mi papá cómo es, así tengo que imitarlo. No, no es así. Automáticamente, como es la simiente, la vida del Señor Jesucristo, el hombre, así forma la simiente del hombre. Ese corazón que está dentro de Jesucristo es la simiente espiritual de Jesucristo. Aquella palabra dentro de nosotros llega a entrar y es distinto de nuestro pensamiento, pero aquella palabra, cuando con fe lo aceptamos, esa obra que trabajaba en el corazón de Jesucristo mediante ese espíritu, dentro mío también, un mismo corazón se va formando. Por lo cual, esa persona que se asemeja al Señor Jesucristo de tal manera uno va cambiando. Por lo cual, esta regla, el que no lo conoce bien, conforme a los 10 mandamientos, no tendrá otros dioses, si no te harás ídolos, no hablarás en vano el nombre del Señor, cumplirás con el día de reposo, honrarás a tus padres. Perdón. No cometer homicidio, no debo cometer homicidio, no debo adulterar, no debo robar, no debo mentir, no debo codiciar. No es eso, sino que dentro de la palabra de Dios, esa palabra, cuando entra en mí, eso viene a ser una simiente y dentro mío, dentro de mi corazón, la vida del Señor Jesucristo se va formando. Allí, lo que se logra, esa vida, por más que uno trata de hacerlo así, uno se asemeja al Padre, ¿verdad? Que sí, claro que se parece al Padre. Se parece al Padre. Así se logra. Eso es la simiente. Por lo cual ahora el Señor Jesucristo, a la mujer samaritana, recibiendo la simiente del hombre, se va formando el bebé, la vida espiritual, la palabra, ya que es la simiente, en el corazón de la mujer samaritana, la palabra Jesucristo está empezando a entrar. Pero, como resultado, podemos entender bien, pero no lo podemos entender bien. El que tome de esta agua volverá a tener sed. El que tome del agua que yo le doy, eternamente no tendrá sed. Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, más del que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Esto es una relación muy importante. La palabra de Jesús, cuando uno lo oye en alguna ocasión, no puedo entender. No podemos entender cuando vemos con nuestro pensamiento. En la boda de Caná le faltaba vino y pone agua y dice que eso es vino, ¿verdad que no podemos entender? Aunque no podemos entender, para ser uno con el Señor Jesucristo, esto es agua, digo yo, pero Jesús dice, esto es vino. Pero nosotros decimos, la hija de Jairo murió, pero Jesús dice, duerme. ¿Verdad que para nada esto concuerda? El enfermo de 38 años, no puedo caminar. Sí, levántate, toma tu lecho y anda. Creyendo en el Señor Jesucristo, leyendo la Biblia, yo me asombro. ¿Por qué? El Señor Jesucristo, lo que concuerda con mi corazón lo puedo aceptar, pero lo que no concuerda no puedo aceptar. Poco a poco, llevando la vida de creencia, la verdad de Jesucristo es correcto y ante mi vista parece que yo estoy en la razón. No tengo la razón, yo estoy equivocado. Jesucristo tiene la razón y esa realidad en una ocasión yo lo llegué a sentir. Y luego, cuando yo veo, aunque no llego a entender, con mi manera, con mi método, dejando eso en mi corazón, la palabra de Jesucristo, cuando lo acepto, en ese momento, el Señor Jesucristo, dentro de mi ser estando vivo, va trabajando. En la Biblia aparece mucho de ello. En San Juan 8, acerca de la mujer que ha cometido adulterio también. La mujer que cometió adulterio fue atrapada en medio de adulterio y para ser apedreada ella es arrastrada y es traída ante Jesucristo. En ese momento los fariseos y los escribas le preguntan al Señor Jesús, Maestro, esta mujer fue atrapada en el acto mismo de adulterio. Moisés dice apedrear a tales mujeres. Usted, Maestro, ¿cómo dice? Pero Jesucristo con el dedo iba escribiendo en la tierra. Entre vosotros el que no tenga pecado sea el primero en apedrear a ella. Entonces aquello
tanta multitud que iba oyendo esa palabra. Hasta hace muy poquito, tanta multitud que esa mujer que adulteró, debemos apedrear, debemos matar, y estaban enojados. Sí, le jalaban el cabello y atormentando a ella, intentaban matar a ella. Pero entre nosotros sea el primero en arrojar la piedra, el que no tenga pecado. Al oír aquello, las personas que querían arrojar la piedra, cambiaba el corazón de ellos. El Señor Jesucristo no dijo, arrojar o no la piedra. Sea el que no tenga pecado, sea el primero en arrojar la piedra. Dijo eso, pero tanta multitud. Aquella palabra de Jesucristo, cuando entró en el corazón de ellos, tenían vergüenza por tirar la piedra. El que no tenga pecado sea el primero en arrojar. Todos, dejando la piedra en silencio, marcharon hacia atrás. Nosotros en Estados Unidos estamos revisando la cantata navideña. Hace unos días, en Denver, tuvimos la cantata navideña desde las 7 de la noche. Pero en Salt Lake City, cuando iban a Denver, nuestro bus, era de 50 pasajeros, 3 por ahí, y tenemos un tráiler de Estados Unidos para el set. Creo que tenemos 3 trailers por ahí, y todo carro pasó, pero el último carro. Partimos de Denver, pero al comienzo, sí, el coro iba, y el último carro que va ordenando todo y va para Denver, pasando la cordillera de Rocky, viniendo. Había caído tanta nieve y hacía mucho frío y era resbaladizo el camino. Otros trailers. Ahora, todos pasaron bien, pero uno se volcó. Entonces, todo el policía había obstruido el camino y todos se regresaron. Escándalo. Dentro de ese tráiler, nosotros teníamos realmente las luces, ahora aparatos para el sonido, ahora las sillas que se necesitan en el escenario, y esto fue informado al grupo que fue antes. ¿Qué hacemos? Al final, el carro por la carretera 80 no pudo ir, sino que en la carretera 70 iban a Denver. Tarda 19 horas. Pero caía nieve, era 19 horas. La gente no podía regresar de ninguna manera ahora. Esa noche, los que vinieron a la cantata eran 4,000 personas. 4,000. Entonces, desde las 6 por ahí, era como 0 grados, 1 grado, hacía frío. Y la gente en el teatro dijeron, debemos hacerle entrar. Y a las 6 empezaron a entrar. Y el tráiler, en ese momento llegó el último tráiler. Habiendo entrado, ¿cuál era el problema? En Estados Unidos hay una regla del escenario. Las personas comunes no pueden subir. Ahora debe de iluminarse por la luz y no se debe incendiar, y todos hacían el test. La gente que realiza la presentación para hacer el set, todo el día tarda. Entonces prestan 2 días, un día ponen el set y el otro día hace la presentación. Al momento que llegamos, era a las 7 el momento que llegamos, era el momento que se iniciaba, pero continuamente llamando por teléfono. El coro iba discutiendo. Bueno, ahora, ya que si solamente los ayudantes hacen, va a faltar mano. Entonces, el coro también, para que haga esto, y ¿cómo se le llama a eso? Todos, como ahora armar
y cómo subir y cómo poner la luz ahí, cómo poner también los aparatos de sonido, también cómo poner el telón y todo eso ellos iban repartiéndose. El problema, ¿cuál era? Ahora del sindicato del teatro dijeron, esto ustedes no deben tocar, nosotros lo debemos tocar, dijeron. Ellos, rápido si se apuran, lo harán en 10 horas. Realmente es así. Por lo cual, le suplicamos a ellos. Y ya que el hermano, era responsable, llevaba el café y le suplicaba. Ellos decían, no se puede, pero luego ellos dijeron, eran del grupo Union, ¿cuál es tu profesión? ¿Tú realmente eres la persona encargada del set? Entonces el pastor Kang Dae-chol dijo, disculpe, yo soy misionero. Y se asustó. ¿Tú eres misionero realmente? Sí, yo soy misionero. Y el pastor Kim Young-ho estaba atrás. ¿Quién eres tú? Yo soy misionero también. Esta persona, como un misionero, de manera tan humilde viene para suplicar. Ellos se conmovieron y le permitieron diciendo, sí, háganlo. Entonces el tráiler llegó y la longitud no se puede comparar al tráiler de Corea. Es grandioso y las cosas que están dentro, desde que iban bajando hasta que iban subiendo. Dice que varias horas iban practicando. Todas las hermanas, bueno, así, ustedes harán así. Esa maleta tan grandiosa, en 10 minutos lo bajaron todo y se conmovieron. Entonces la gente de Union iba tomando fotos y se asombraba. Las hermanas en la barra iban poniendo la pantalla y luego ponían el aparato de sonido, luego el aparato de las luces para mover también. Y dice que 4 veces no tenían nada de aparato y ellos iban practicando. Lo que tarda todo el día. En 40 minutos exactamente todo se conectó. Era increíble. Ni una lámpara ahora dejó de encenderse. Son especialistas ahora. Todo alumbró perfecto, pero los 4.000 en el primer escenario. Los 4.000 vieron cómo se iba formando el escenario y todos aplaudían. Y por fin, cuando se prendió la luz y se prendió el micrófono y el pastor Terry, gracias por esperar. Todos aplaudieron. Después de 1 hora, a las 8 empezó el evento. En el medio era la hora de predicar. Predicamos 30 minutos, pero ese día el pastor Park Bang-won predicaba y estaba feliz el pastor. Que venga el hermano Joan Choi. A ver, testifica. Y él contaba cómo había sido mordido por el escorpión y cómo fue curado por la fe. Y cuando iban oyendo eso, había tanta entrevista. Yo obtuve el perdón del pecado hoy. Entonces nosotros, toda la vida, aunque una persona recibe la salvación, esto es maravilloso, pero 4.000 personas, todos ellos, claro, sería difícil decir que todos han recibido la salvación, pero la mayoría han recibido la salvación. Realizamos esta obra tan preciosa, pero el coro, dando su vida, está realizando esto, dando su vida. Verdaderamente en Estados Unidos, cuando uno va en ese lugar tan brusco, comúnmente, bien saben, otros miembros del coro, un día antes llegando, haciendo el set durante un día, poco a poco, y luego haciendo el evento. Nosotros no podemos hacerlo así. Durante un mes debemos ir a 25 ciudades, especialmente en Anchorage de Alaska, en Anchorage. Allí uno no puede ir en carro. Por eso la vez pasada de Nueva York hicimos un nuevo set, llevamos aquello 4 días ida, 4 días vuelta. Mi hijo también fue y cuando volvió, padre, ya no puedo ir en 2 ocasiones allí. Ellos prestaron el tráiler y se fueron, se descompuso el tráiler dentro de Nueva York y cambiaron a nuevo tráiler, pero
Cuando ellos se acercaban a Nueva York había tanto tráfico, pero ellos estaban felices. Ese tráiler sí iba pasando la frontera de Estados Unidos. Cuando llegaron a Canadá, en esas cordilleras en donde hay tantos ambientes salvajes, tantas bestias, no hay ni siquiera un ser humano. Imagínense si allí se descomponía el tráiler. Entonces, dejando funcionar toda la gasolina, terminaría todo y ellos morirían congelados. Se descompuso el tráiler en Nueva York y estaban agradecidos por ello, trabajando de esta manera. Cómo Dios nos ayuda en la dificultad y aquello van experimentando. Estamos muy agradecidos. Esta salvación tan preciosa después de recibirlo. Ahora, ojalá que otros también puedan recibir esta salvación. También la esposa, también el marido, también el hermano, también el padre. Todos están llenos por ese corazón. Y de tal manera, más adelante, otros ciudadanos de Estados Unidos, ojalá que puedan recibir la salvación. Están llenos por ese corazón. Poco a poco. Ahora, con espacio. Ojalá que podamos hacer en 15 ciudades durante un mes. Sí, tiene larga distancia. Cada ciudad no es de Seúl a Daejeon, no es así. Comúnmente, mínimo 7 horas. Máximo, 10 horas. En Anchorage, con carro no pueden ir. Llevamos un set, dejamos ahí de manera permanente y el coro va por avión y debe volver en avión. Sin embargo, para anunciar el evangelio a aquellos ciudadanos, nosotros damos dinero y ya trabajamos así. La gente de Anchorage, cuando ve cómo trabajamos, todos lloran y dicen gracias, gracias. Anunciamos el evangelio y con todo corazón ellos lo aceptan. No hacemos así simplemente de la nada, sino que el corazón de Jesucristo llega a nosotros y dentro de ellos cansados, en dificultad, y el tráiler, 19 horas. Ya la carretera se cerró, ellos retrocedieron, iban por la carretera 70, durante 19 horas manejaron, no es un carro ni pequeño, caía tanta nieve. Imagínense cuánto cansancio habrán tenido, pero el pastor Park Young-ju lo hizo, sentía mucho agradecimiento. Si es un pastor, aquello que es brujo, sí, realmente lo más brusco, esa región, pero la más salvaje lo había hecho. ¿Cómo tenemos pastores así? Ese corazón sentía aquello. Dentro del corazón va surgiendo comúnmente el corazón que tenemos nosotros. Por más bueno que sea, ¿llegan a entender? Nosotros no podemos construir una casa con papel, ¿verdad? Con papel no podemos construir. Sí podemos construir, pero cuando hay viento, todo se echa a perder. Cuando alguien golpea, se va a caer. Por eso no podemos construir con papel. Ponemos cemento, madera, ladrillo, y así nosotros construimos la casa. Como ello, la vida de creencia. Nuestro corazón es la casa como el papel, por más que nos determinamos. Cuando nos tienta el diablo, caemos en medio de pecado y nos desmayamos y no podemos menos cometer pecado. Y en realidad la mujer samaritana, antes de encontrarse con Jesucristo, ¿por qué? En cinco ocasiones se divorció y vivía con el sexto marido. ¿Por qué? Ella, porque deseaba esto. Y tenía expectativa por este hombre. Se apoyaba, al comienzo parecía tan bueno. Sí, alcohólico. No le gustaba y luego no podía aguantar. No quería vivir de esta manera. Yo quería vivir con un hombre muy guapo, recibiendo mucho amor. Y yo quería vivir de manera muy feliz, pero no le iba muy bien aquello. Y se encuentra con el Señor Jesucristo en el pozo. Cuando se encuentra con el Señor Jesucristo, dentro de la palabra del Señor Jesús, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La palabra de Jesucristo es vida, es simiente. Aquella palabra en el corazón de la mujer samaritana había entrado un día, mientras que hablábamos en esa noche. El Señor Jesucristo dice: el que tome de esta agua, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré
será en él una fuente de agua viva, de agua que salte para vida eterna. Por favor, ¿para qué bromea? Es absurdo lo que dice. ¿Cómo que hay agua que no me va a hacer tener sed? Así la gente respondería. Pero esta mujer, confiando en su pensamiento, confiando en su manera, la vida en sí, que vivió así, todo se derrumbó, no podía recibir ni el amor del marido y vivía así con otro hombre sin no poder más, era tal mujer. Pero la palabra de Jesucristo, aunque no concordaba consigo mismo, era una persona inteligente, brillante, sobresaliente, era muy difícil. Sin embargo, esta mujer desde pequeña, desde que iba al colegio, tenía buena familia, recibía amor del marido, tenía hijo, hija, quería vivir de manera feliz. Nada no lo logró y había fracasado. Y la palabra de Jesucristo llega a cumplirse en sí. Es así. Ustedes realmente tratan de vivir de manera bondadosa y se esfuerzan amando al marido, recibiendo el amor del marido, viendo por el marido a su manera. Bueno, si vivo feliz, estaría bien. Entonces, seremos muy felices. Entonces, con ese corazón, mientras que vivía, algo inesperado surge. Ahora no tiene buena relación con el marido, no puede tener una buena relación con el marido, se divorcia. Yo, al comienzo, cuando veía a la gente que se divorciaba, yo le suplicaba, no se divorcie por sus hijos. Y en dos ocasiones, en una ocasión cuando veía cómo se divorciaban, a veces, realmente hay ocasiones que me es difícil decir no te divorcies. Me es muy difícil. Porque cuando vemos cómo llegan a llegar en tal situación el marido y la mujer, cuando se pelean, dice que quieren matarse y surge el deseo de que, puedo cometer homicidio de esta manera. Este marido ya... me dicen que no se divorcian como una broma. Por eso, otros, bueno, puede que juzguen diciendo, bueno, se han divorciado, pero cuando dentro entramos y cuando vamos leyendo el corazón de esa persona, dice que se intentan, ellos se determinan para no divorciarse y otra vez se pelean y dicen cosas muy feas y sienten el corazón de odio, debo aguantar. Y durante días no se miran, no se hablan, pero otra vez tratan de concordarse, no es así, otra vez cuando van platicando y otra vez van al extremo. Luego, no puede ni abstenerse y tiene ganas de matar. Me convertí en homicida y ese corazón se siente, y hay muchos que por eso se divorcian. Yo sin conocer aquello, yo decía, ¿por qué usted no aguanta? Viva por el hijo. Muchas veces decía eso, pero ellos cuando se divorcian, cuando vemos en esa etapa, cuando vemos cómo ellos caen en ese conflicto, no me puedo atrever a decir, bueno, no te divorcies. No podía decir eso. Yo digo, es así. Sí, me dicen. Pero luego, ¿qué es lo que yo puedo sentir? Esta mujer o este hombre, por el marido, por el hombre, el sufrimiento es muy grande y tiene ganas de matar. Es mejor el divorcio, o si no me voy a convertir en un homicida. En ese momento, el problema, esa dificultad que le llega al marido y a la esposa, es porque no pueden superar ese problema. Pero cuando entra el corazón de Jesucristo, llega a vencer aquello, y Jesucristo, el amor, la sabiduría de Jesucristo vence aquello. Por eso esta mujer samaritana, encontrándose con Jesucristo, cambia, y la razón más grande en donde está ese corazón que ella tenía, el corazón de Jesucristo, era completamente distinto. Señores, ustedes también, simplemente cuando viven así en paz no se dan cuenta, pero cuando caen realmente en una situación extrema, no pueden pensar absolutamente nada. Algunos se divorcian y le suplica al marido, querido, por favor, te suplico, querido, permita que por favor haga mi maleta nada más, dame libertad, permite que yo pueda salir y ya no puedo aguantar ese dolor. Pero no podemos vencer pues aquello nosotros. Pero el corazón del Señor Jesucristo
vence la maldad, vence la oscuridad, vence la tentación, vence el dolor, vence la tristeza, la angustia. Entonces, el Señor Jesucristo, bueno, aguanta, ama a tu marido. No, con esa etapa ya no basta. Esa dificultad, la fuerza para vencer esa dificultad. Cuando vamos oyendo, se hierve, tenemos rabia. ¡Ay, quiero matar a esa persona! ¿Por qué me casé con ese hombre? ¡Ah! Hay gente que dice eso. La fuerza para vencer ese corazón existe. Varias veces yo les conté, tenía una hermana en la iglesia. Ella se divorció, vivía con su hija, entre las dos nada más vivían. Vino una vez en mi casa y a mi esposa, esta hermana contó, pastora, ¿quiere que le cuente cómo me divorcié? Y nosotros habíamos oído. Estaba con el marido mirando el televisor y apareció una actriz muy bella y el marido dijo, qué linda esta mujer. Y la esposa no quería oír, dijo, ¿por qué no vives entonces con ella, El marido que dijo, querida, ¿sabes qué? Antes de conocerte a ti, yo realmente tenía una mujer, realmente, ella era tan bella, esta novia, hasta podía llegar a ser Miss Corea. Era tan bella, iba a ser bueno que me case con ella. ¿Para qué me casé contigo yo? Todo esto es una broma, mentira. Era simplemente así, una mentira. Y la esposa también. Ja, ja, ja. Yo también. Antes de encontrarme contigo, yo tenía un hombre que era igual a un actor. Todo esto era una broma, una mentira. Entonces, cuando iba oyendo aquello, como que sentía rabia. Le molestaba. ¡Ay! ¿Por qué entonces no vas a vivir con él? Le dijo el marido. ¿Crees que no me voy a poder ir? Y la esposa nos iba contando. Todo eso era mentira, no era una realidad. ¿Pero por qué usted se divorció? Le pregunté. ¡Ay! ¿Para qué yo voy a pedir perdón? Él debe pedir perdón. Todos los dos eran iguales. Bueno, vamos a divorciarnos. Bueno. Sí. Bueno, vas a firmar yo también. Y así se divorciaron. Sí, me dicen para que tenga una consultora de matrimonios, claro. Aunque no llegue en ello. Si me piden hablar acerca de los divorcios, tengo tantas cosas que decir. Nosotros. Pero la gente coreana, ¿sabe el error más grande de ellos cuál es? Los hombres. Los hombres van al trabajo y ellos tienen negocio, ganan dinero, esto es tanto, el precio, el costo. Los hombres trabajan de manera muy frívola en ese momento, pero en la relación matrimonio cuando se divorcia, todos se divorcian con emoción, sentimiento. En el mundo, cuando van realizando el negocio, viene el cliente y se saluda, así se sonríe, todo lo hacen de maravillas, pero la relación de la esposa con emoción, con sentimiento. Yo también me casé, me peleé con mi esposa una vez. Mi esposa dijo que iría a Seúl, estábamos en Kimchon. Le dije, bueno, vete. Entonces, ella abrió el armario y ella puso el edredón. Y empieza ella a romper el edredón, la sábana. ¿Por qué rompes la sábana? Le pregunté. Es que, yo traje esto al casarme. ¿Qué te importa que rompas sí o no? Había sido, creo que era el momento para lavar la sábana. Claro, tú has traído cuando te has casado, pero esto es realmente propiedad nuestra. No vas a despegar. Y así nos peleamos y ella no se fue a Seúl. Cuando éramos jóvenes, cautivados en medio de la emoción, a veces nos enojamos. Pero cuando leemos la Biblia, el corazón que yo tengo y el corazón de Jesucristo, cuando nosotros ambos ponemos en la balanza y pesamos, es muy distinto. Muy distinto.
Por eso, debo parecerme al Señor Jesús, debo asemejarme al Señor Jesús. No es eso. La palabra Jesucristo, aunque para nada encaja conmigo, aquello cuando aceptamos, esto no encaja conmigo, pero aunque no encaja con mi corazón, debemos menospreciar, vaciar mi corazón, debemos negar nuestro corazón. Así únicamente el corazón de Jesucristo podemos aceptarlo. El que me sigue a mí, sea quien fuera, nieguese a sí mismo con su cruz. Ustedes y el Señor Jesucristo, yo y el Señor Jesucristo, el hermano Kim y el Señor Jesucristo, la hermana Lee y el Señor Jesucristo, todos son distintos. Pareciera parecido, parece que yo obedezco muy bien, parece que sigo bien al Señor Jesucristo, pero fundamentalmente somos distintos. El corazón no se une, no se mezcla, choca el corazón. Yo, el placer, tentación, deseo hacia ese lado, yo me dirijo, pero el Señor Jesucristo no. Por lo cual, la palabra del Señor Jesucristo, cuando lo aceptamos en nuestro corazón, dejando así, manteniendo nuestro corazón, de ninguna manera podemos aceptar la palabra de Jesucristo. El que digamos que aceptemos la palabra de Jesucristo, manteniendo nuestro corazón, esto es realmente boca para afuera lo que uno dice. Exactamente, esta mujer samaritana, el que acepte la palabra de Jesucristo, se ha negado a sí mismo y el corazón de Jesucristo ha guiado a su ser. Esa manifestación maravillosa surge, por lo cual con la palabra se le dice que es simiente. Por lo cual, una palabra cuando uno lo acepta, lo mismo cuando uno recibe la salvación. Uno bien sabe que cometió pecado, hace lo malo y ha cometido mucho pecado. Si no hay duda, uno es pecador, pero el Señor Jesucristo me dice que soy justo y que ha muerto crucificado. Y bien sé que murió crucificado, pero mi pecado me pesa a mí y siempre tenemos el pensamiento de que somos pecadores y eso no se marcha de nuestro corazón. Por más que hemos muerto sobre la cruz, por más que decimos que el pecado ha sido perdonado, pero tenemos miedo por el pecado que cometemos, entonces sentimos presión y decimos que somos pecadores. Bueno, sentimos que somos pecadores, sí, somos malos y esto nos presiona, pero el Señor Jesucristo en la sangre de la cruz lavó nuestro pecado y nos dice justo en ese momento, la palabra Jesucristo cuando uno lo acepta, uno es justo, es justificado. Cuando uno mantiene su pensamiento le dice, no, yo soy pecador. Yo tengo conciencia. ¿Cómo voy a decir que soy pecador? ¿Cómo voy a decir que no soy pecador? Yo cometí un pecado que no debía, molesté a otro. Yo soy pecador. Yo hasta el último momento soy pecador. Dentro mío así me dice. Pero el Señor Jesucristo murió sobre la cruz y perdonó nuestro pecado. Tú eres justo, tú eres limpio. Conocemos la Biblia mediante la alabanza, mediante esa sangre obtuvo el perdón del pecado, pero por la boca, aunque lo dice, en su corazón tiene el remordimiento del pecado. Yo, hace poco he compartido, me encontré con una señora en Estados Unidos de 36 años. Ella estaba en el neuropsiquiátrico y vino a la campaña y quería encontrarse conmigo. Ella vino temprano, me dijo. Yo hablé con esta señora. Ella me testificó que de pequeña ella quedó embarazada y debía abortar y tenía mucho miedo. El abortar delante de Dios parecía que era homicidio y cometía la maldad y que recibiría la maldición en su cuerpo y tenía mucho miedo. Por lo cual, esta señorita abortando, el espíritu maligno entró en ella mentalmente. Y hasta los 36 años estaba viviendo amarrada por ello. Ya no podía aguantar. Y a la campaña que yo había realizado, vino a la campaña en Nueva York en la campaña pasada y ella pidió comunión. Ese día, yo no soy Jesucristo, pero tenía el dolor en su corazón, esa juventud en medio del dolor, ella vivía esclavizada y el Señor Jesucristo habrá venido para salvar a tal mujer. Seriamente,
con el corazón de amar. Ella es así bien robusta, pero estaba en medio de tanto nervio y le prediqué el Evangelio y la palabra de Jesucristo aceptando. Y ese pecado, el que haya sido lavado, ella lo creyó, el abortar, el cometer homicidio, el cometer adulterio. Eso le presionaba fuertemente en su corazón. Su rostro cambió, sus ojos han cambiado. Ya no me puedo encontrar después. Pero mucha gente, aunque por fuera sonríe, aunque aparenta ser feliz, come buena comida, buena ropa, buen carro, pero hay gente que es arrastrado en su corazón en gran manera. El Señor Jesucristo de aquel pecado para liberarnos había venido. Y no es que uno debe congregar a la iglesia, no es que debe cumplir los 10 mandamientos, no es que debe hacer cosas buenas, sino que nuestra vida, la vida del Señor Jesucristo entra en nosotros. Aquella palabra es creerlo. Abraham, a los 99 años, Dios le dice a Abraham, tu esposa Sarai no será Sara, le dirás Sara. Abraham le dice, ¿cómo una persona de 100 años tendrá hijo? Sara tiene 90 años. Ante su vista, esto era algo absurdo. Pero al comienzo, así mientras que iba hablando un día, cambia el corazón. Sí, Dios me dará un hijo a mí. Aunque yo tenga 100 años, si Dios lo hace, es posible. Dios le dice a Sara, ¿dónde está Sara? Está en la tienda. Si después a estas horas tendrá un hijo. Como mi dueño, mi Señor, está con mucha edad, yo tendré deleite. Porque Sara sonríe. ¿Habrá algo imposible para Jehová? Sara cambia el corazón. Sí, Dios omnipotente, si lo hace, es posible. Yo también podré tener un hijo. Y sí, yo estoy vieja, el Señor tiene edad, ahora cambia su corazón. Yo también tendré un hijo. Y esa fe se va formando en sí. Ahora, ese corazón que dice, no puedo tener hijos, por completo lo echa. Si Dios trabaja, tenga edad o sea joven, va a tener hijo. Si hasta de las rocas salen los descendientes de Abraham. Ahora, no puedo tener hijo, terminé la costumbre de las mujeres, no puedo quedar embarazada, pero si Dios me da un hijo, me lo dará. Al comienzo, ¿qué deleite tendré? Pero cambio los corazones. En la primera etapa uno oye la palabra de Dios y la palabra de Dios dice, tú tendrás un hijo. No, no se puede, soy muy vieja. Y luego la palabra de Dios dice, levántate, toma tu lecho y anda. No, mis piernas están todas secas. Eso es vino, no, esto es agua. Por completo nuestro pensamiento es distinto a la palabra de Jesucristo, pero un día mi pensamiento está incorrecto. Si Jesucristo dice que esto es vino, es vino. Si Jesucristo dice que tendré un hijo, tendré un hijo. Si Jesucristo habla así, de tal manera se cumple. Aquella fe, cuando entra en uno, la vida de Jesucristo va manifestándose y aquella fe, esa palabra que dice que no puede tener hijo, lo vence y yo también podré tener un hijo y así cambia el corazón. De tal manera, aquella palabra se le llama que es simiente. La palabra de la Biblia anteriormente cuando veía solamente, creía solamente en las cosas que parecían posibles, pero mientras que iba viviendo, lo que parecía posible lo creía, pero lo que parecía imposible también, si Dios lo hace, será posible. Dios omnipotente, porque esto no va a poder hacerlo. Si yo creo, Dios se va a manifestar. Esa fe dentro mío iba levantándose. Entonces mi fe, mientras que iba creciendo, había un problema grande como la montaña. Sí, yo ahora, Jesucristo está conmigo. Jesucristo ha perdonado mi pecado, está conmigo. Entonces Jesucristo está conmigo. No puedo hacerlo yo, pero Jesucristo puede resolver este problema. Sí lo puede hacer. El nombre del Señor Jesucristo, cuando me pongo a pensar, cuando pienso en el Señor Jesucristo, el nombre del Señor Jesucristo, Jesucristo estando dentro de mi corazón, todo miedo, toda tentación, todo pecado, toda maldad, lo echa y
para que podamos dirigirnos a la vida del Señor Jesucristo, nos guía y esa realidad maravillosa nos levanta a nosotros. Anteriormente ese mundo la fe no conocía los 10 mandamientos conforme a ello. No hurtarás, no adulterarás, no mentirás. Yo vivía así, pero eso es hacerlo yo. La mujer samaritana, cuando acepta la palabra del Señor Jesucristo, una manifestación maravillosa surge. Cuanto más nos ponemos a pensar, es maravilloso. Cosa que no podemos ni imaginarnos, Dios dentro mío va realizando y nos asombramos en gran manera. ¡Hey! ¡Wow! Elías un día estaba dentro de la cueva. Dios, cuando ve a Elías, si ellos han matado a los siervos del Señor, solamente yo he quedado, ellos buscan por mi vida. Dios le dice a Elías, yo he dejado a 7,000 que no se han arrollado ante Baal. ¿Qué, Señor? ¿Es así, Señor? Levántate. Elías se levantó. Fue junto a Acab. Y anteriormente tenía miedo porque creía que si era atrapado por Acab, moriría. Ahora, viendo Elías que Dios estaba con él, no tenía miedo por Acab. Se encuentra con Acab. Tú que atormentas a Israel, ¿eres tú? Yo no atormenté a Israel, sino que tú y tu padre han atormentado a Israel. Baal y Jezabel, 450 que comen en la mesa de él. Juntad en el monte Carmel. 450 profetas de Baal se reunieron. Elías estaba solo. Ahora va hablando. Vosotros, ustedes son muchos, bueno, cortando. Bueno, no prendan así, sino que yo también voy a cortar el buey y orando. Ese Dios que responde mediante el fuego es el verdadero Dios. Sí, dijeron el pueblo. Ustedes son más, entonces ustedes háganlo primero. Entonces los 450 profetas de Baal ahora cortaron el buey. Dios Baal, respóndeme, Dios Baal, respóndeme. Y así dijeron. Pero, Dios estaba presente. Por más que Baal exista, no podía ni venir allí, ¿verdad? Imagínense, ¿cómo que va a responder en 8:15? Ay, era la tarde y no lo lograba. Ellos se cortaban con el cuchillo, hacían locuras. Elías, dentro suyo estaba Dios. En voz alta, llámenlo. Él es Dios. ¿Quién sabe si está meditando o caminando? En voz alta, llámenlo. Y nadie le respondía. Elías, conforme a las 12 tribus, ahora poniendo el altar, y allí había puesto el buey, y había, poner agua, y de nuevo derramar agua, y de nuevo agua. Iba chorreando el agua. Dios iba a trabajar con fuego. ¿Qué tanto si pones 10 baldes, 100 baldes de agua? Y a veces, aunque Dios trabaja, queremos poner madera seca. ¡Pongan agua ahí! Y chorreaba el agua como el arroyo iba allí chorreando. Jehová, respóndeme. Jehová, el que tú eres Dios y que ellos sepan que yo soy tu siervo. Cae el fuego del cielo. ¡Pum! Todo el pueblo. Jehová, Él es Dios, Jehová, Él es Dios, Jehová, Él es Dios. Maten a los profetas de Baal. Todos escapaban y el pueblo atrapó a los profetas. Estaba el rey, estaba Jezabel. Dios estaba con Elías. Ahora, Dios, mediante el cuerpo de Jesucristo, se manifiesta. Ahora, Dios, mediante Jesucristo, se manifiesta y trabaja de la misma manera mediante nosotros. La obra de Dios trata de cumplir y eso trata de realizarlo. Por eso, nosotros
Si queremos realizar de ellos, tenemos que tener el mismo corazón de Dios y con la fe cuando aceptamos. Ese corazón de Dios se hace en nuestro corazón. El que toma de agua, de esta agua tendrá sed, pero el que toma del agua que yo le daré eternamente no tendrá sed. La mujer samaritana dice, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Ahora, su cálculo, su pensamiento no venía a hacer eso, sino que cuando delante de Dios creía en el corazón de esta mujer, la palabra Jesucristo entrando, cuando esto se establece, esta palabra estando dentro del corazón, echando la maldad, echando el corazón de fornicación, de odio, el corazón de sucio, y el corazón de Jesucristo se va formando en él. Y ella, dejando el cántaro, va corriendo al pueblo y le dice, nuestro Señor Jesucristo, el Mesías, vino. Entonces miles de personas, ella predica el evangelio ante tantas personas. Sí, predica mejor que los misioneros de la misión Buenas Nuevas. En la tarde, toda la gente de ese pueblo viene a recibir la salvación. Y él le dice a Jesucristo para que se quede más. Los judíos con los samaritanos, con los gentiles casi ni comen. Comían, dormían y durante 2 días estuvo allí. Allí, qué maravilloso. El Señor Jesucristo, cuando cambió la mujer samaritana y aquella persona recibió la salvación, ocurrió una manifestación maravillosa. Nosotros no es que lo logramos tratando de no cometer pecado, no es que lo logramos tratando de hacer lo bueno, tratando ahora pagando los diezmos, tratando de cumplir las leyes, no se logra con ellos, sino que la palabra del Señor Jesucristo, cuando lo aceptamos, esa palabra viene a ser simiente, por lo cual esa vida del Señor Jesucristo está dentro de esa palabra, y cuando aceptamos esa palabra con fe, esa palabra dentro de nuestro corazón, ahora cuando me vayan a mí, con el Señor Jesucristo, la misma vida llegamos a continuar, por lo cual muchos miembros testifican, oran. Es conmovedor. En Denver, el pastor de Denver iba testificando que los miembros de Denver no son ni muchos. Allí habían venido 4,000 y si se regresaban así, imagínense qué iba a pasar. Ya el gasto del teatro, el alquiler son millones de dólares. Tanta gente viendo cómo recibió la salvación. Además, Dios había llenado todos esos gastos. Anoche, en el chat visual, nosotros, con el pastor Chong de Cho, que estaba en Denver, varias cosas le preguntamos. Si no hubiese venido el tráiler, ¿qué iba a pasar? Le preguntamos. Eso ya pasó. La cantata. Tanta gracia hemos hallado. Amados hermanos, en la obra del Evangelio siempre hay manifestación de Satanás. Pablo, cuando quería Roma y pasaba por el Mediterráneo, la tempestad había durado 14 días hasta que habían caído, hasta que se destruyó la nave, pero Dios permitió para que lleguen a Roma. Tenemos dificultad, Satanás trabaja, tenemos aflicción, pero en todas estas cosas, mediante Dios que nos ama, somos más que vencedores. Ahora nosotros, Pablo, para la salvación, entra a Roma. Cada uno de nosotros, para salvar a Seúl, estamos aquí en Seúl. En adelante, la ciudadanía que está en la oscuridad, la luz resplandeciente de Jesucristo, el corazón de Jesucristo entrando en ellos. Ellos también, para que la vida del Señor Jesucristo obre en ellos también. Nos ha salvado a nosotros, por lo cual Dios dentro de nosotros, de tal manera, confiamos con toda convicción que trabajará. ¿Ustedes lo creen? Sí. Nuestro pensamiento siempre es distinto al pensamiento del Señor, dejando nuestro pensamiento cuando aceptamos la palabra del Señor, la vida del Señor dentro de nosotros, llegando la misma figura del Señor Jesucristo, con el mismo corazón, la misma vida del Señor Jesucristo, llegando a vivir. Con toda convicción creemos que así glorificaremos al Señor. Vamos a orar todos juntos, vamos a orar personalmente, vamos a orar.